Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo número 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si unimos el primer texto con la última parte del versículo 3, diríamos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta es una escritura que presenta el sentimiento de David, valorando el estar juntos, quizás en esos momentos de soledad cuando él estaba apastando las ovejas de su padre. Entonces valoraba lo que es el estar juntos en armonía y sobre todo consciente de que en esa unidad Dios envía bendición y vida eterna. Quizás para nuestros tiempos se ha ido perdiendo ese sentimiento de comunión, de estar juntos los hermanos, quizás por el diario vivir, las ocupaciones, la vida tan agitada que nos exige hoy estar en un lado, en otro lado, en fin, ocupados en diferentes tareas. Pero es importante que nosotros como creyentes no solo valoremos, sino que practiquemos el estar juntos con nuestros hermanos. Era uno y debe ser todavía una de las costumbres que caracteriza al pueblo de Dios. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice la Escritura. En el capítulo número 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y posteriormente nos dice el verso número 43: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una práctica diaria. Nos dice la Escritura que perseveraban unánimes cada día en el templo. Así que siempre tenían un momento de reunión para compartir, para expresar, exponer delante de Dios las necesidades, las peticiones y sobre todo para escuchar la palabra de Dios. Es necesario que nos volvamos a esas prácticas que nos muestra la iglesia primitiva. También nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo número 10 y el verso 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si esta expresión que hace cientos de años fue expuesta como exhortación al pueblo de Dios, cuánto más en nuestra época, en nuestro tiempo, cuando se avecina la venida de nuestro Señor Jesucristo. También debemos considerar que el llamado que nos hace el escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, quiere decir que en todo tiempo siempre han habido quienes no le dan esa importancia a el estar juntos, reunidos, congregados, pero la Biblia nos dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna.
Y además nosotros podemos observar en las Sagradas Escrituras que cuando se presentaron situaciones críticas en la iglesia, ella se mantenía junta, perseverando en oración. Es el caso que nos registra la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12, nos dice la Escritura. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De modo que podemos observar que este pueblo se mantenía unido, junto, bajo cualquier circunstancia y sobre todo en estos momentos críticos. ¿Y cuál fue el resultado de esa oración de este pueblo que hacía permanentemente por su compañero, por este discípulo que era uno de los que lideraba el movimiento cristiano? Dice las Sagradas Escrituras que milagrosamente el Señor lo liberó de la cárcel, haciendo que las puertas se abrieran. Y vemos que el mismo Pedro estaba atónito y perplejo de lo que estaba ocurriendo. Y cuando él llegó donde estaban reunidos los demás discípulos, fíjese donde estaban reunidos los demás discípulos, y tocando la puerta, la que fue a abrir de la sorpresa y no sabía qué hacer. Y cuando él dice: soy yo, Pedro, Pedro, y él entró y les explicó todo lo que Dios había hecho a favor de él, pero ocasionado por la oración incesante de este grupo de hermanos que estaban congregados, reunidos, perseverando, unánimes y juntos, orando al Señor por esa necesidad. Es el tiempo de hacerlo. Estamos necesitando la oración del pueblo de Dios para que la palabra siga siendo glorificada en este mundo que necesita la salvación. Quiero invitarte para que llegues, te congregues, estés juntos, estés en hermandad, estés en comunión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.